bienvenida, gracias a Dios, en este tiempo hermoso, maravilloso, a que juntos compartamos, ¿verdad?, de la presencia de nuestro Dios y bueno, de una enseñanza poderosa que el día de hoy vamos a recibir. Pero antes vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poderte saludar este día, un día donde ha hecho frío. En la mañana había mucha neblina para los que salieron temprano, pero gracias a Dios podemos decir que estamos bendecidos y que también tenemos hoy alimento espiritual. Bueno, pues vamos a preparar nuestro corazón para cantar todos juntos con unas canciones, ¿verdad?, que el grupo de Torre Fuerte ha preparado para todos nosotros. Así que bueno, que el Señor nos ministre con su presencia, pero también para nosotros es una bendición poder glorificar a nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Así le damos la bienvenida a la Iglesia de Cristo, Torre Fuerte, Iztapalapa. Y juntos una vez más podemos levantar nuestras manos y podemos darle las gracias al Rey de Gloria y podemos decirle: Padre bendito, te doy gracias por este día más de vida. Padre bendito, gracias Dios porque una vez más me permite, Señor, adorarte, Señor, glorificarte y levantar tu nombre en alto, Cristo. Hoy es el tiempo, amada Iglesia, en que tú y yo podemos exaltar al Rey de Gloria y podemos decirle que Él es santo, que Él es un Dios bueno, que Él es misericordioso y que sobre todo Él tiene contentamiento contigo y conmigo en todo momento. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor en esta noche y ponemos nuestro corazón para exaltar al Rey de Gloria. Le damos las gracias, Cristo Jesús. Nuestro
Queremos saludar, agradecer a Dios por tu vida. Sabemos que ya se están conectando. Queremos saludar esta noche a Gloria Naca. Gloria, que gracias a Dios está desde la mañana también conectada a Ondas de Vida. Te bendecimos mucho, a toda tu familia. También a Isabel Pérez Rosales. Isabel, gracias a Dios también por tu vida, por tu familia. Por María José Velázquez, te bendecimos mucho, también a Mariana, a sus pequeños, y a toda tu familia, María José, Margarita Cepeda, es un gusto saludarte, gracias a Dios por tu vida, que ya Dios te dio la victoria, que Dios te mande esa sanidad que necesitas completa y total, y bueno, pues gracias a Dios que ya estás en casita y reunida esta transmisión, seas bienvenida en el nombre de Jesús. Elizabeth Rosales también, te saludamos mucho, Elizabeth, te extrañamos este domingo, pero mira, gracias a Dios, sabíamos que la pequeñita andaba un poco indispuesta, pero anhelamos con todo nuestro corazón que ya se encuentre bien la bebé, ¿verdad? Bueno, no tan bebé, ya es una niña, pero gracias a Dios por su vida. También a Cristóbal Elizabeth, que gracias a Dios, Elizabeth, también te hemos visto conectada, escuchando Ondas de Vida. A Karina Itzel Tiol, saludos, también al pastor Eduardo, a toda su familia, a Indira Vázquez, Indira, gracias a Dios también por tu vida, por toda tu familia, a Nina Chávez, te saludamos, Nina, nos da mucho gusto saludarte, a Raja Mesa también, por aquí también Raja Mesa, César Trejo, a Lupita Martínez, a Rosa León, Erika Cardoso, ¿verdad? Que también aquí estuvo cantando, a Eric, a Marisol, a Nachito, papá, ¿verdad? Aquí anda también, gracias a Dios. Está también Fernanda, está también su pequeñita, Ale, que también estuvo con nosotros en la radio en la mañana, doblando turno ahorita, con su pequeño Lalito, ¿verdad? Ese bebé. Y bueno, ¿alguien me faltó?
creo que ya estamos todos, ¿verdad? Me dice que el pastor faltó. Pastor, aquí está también el pastor, gracias a Dios. Y bueno, sabemos que poco a poco se van uniendo más personas a esta transmisión y queremos bendecirles, queremos saludarles y les damos la bienvenida. Vamos a continuar con una palabra poderosa que el Señor tiene para nosotros. Yo le doy la bienvenida al pastor Euclides y nos vamos a ir acomodando aquí a este lugar. Y bueno, quisiéramos que fuera más grande, pero como estuvo la alabanza se mueve un poquito todo, pero ya nos acomodamos, gracias a Dios. Y bueno, pues pastor, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, que Dios los bendiga, de verdad es un gusto estar con ustedes en esta noche. Y bueno, pues ahorita por el momento, ¿verdad?, de lo que esta nueva normalidad nos permita, reunirnos para tener nuestras reuniones, ¿verdad?, de manera ya más consecutivas, pues por el momento seguimos un momentito más transmitiendo a través del Facebook. Y bueno, además recuérdense, creo que el Facebook ya cambia de nombre, ¿verdad? Ya va a tener otro nombre, se va a llamar Meta, tengo entendido al parecer. Y bueno, va a cambiar, ya no vamos a tener Face, ahora vamos a tener Meta, que es el que va a estar funcionando a través de un tiempecito más. Así que bueno, vamos a ver qué políticas de privacidad tienen, qué cosas ponen, y bueno, a través de ello vamos a estar trabajando. Bueno, vamos a hablar, ¿qué les parece esta noche? La semana pasada estuvimos hablando un poquito al respecto de lo que era precisamente, en este caso, ¿verdad? Hablábamos de los 5 ministerios que están sobre la iglesia y que de alguna manera traen la cobertura especial hacia el pueblo de Dios. Y en esta noche, ¿qué les parece? Vamos a hablar un poquito lo contrario. Vamos a hablar 5 peligros que hay en la iglesia de hoy. 5 peligros que hay en la iglesia actual o en la iglesia de hoy, de este tiempo. Y para esto, pues vamos iniciando con la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer, por favorcito, Romanos 8:29. Romanos 8:29 y 8:30, dice así la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios, siendo un matemático por excelencia, ¿verdad? Él es un matemático por excelencia, es decir, que ciertamente él es matemático, nunca le fallan las matemáticas, él sí se sabe todas las tablas de multiplicar y todo, ¿verdad? Por supuesto. Siempre deja escondido en los números grandes misterios, y escogió en esta ocasión el número 5. Y el número 5, en él siempre nos va a mostrar su gracia, la gracia de Dios en el número 5, de tal manera que lo vemos en esa gracia con lo que menciona el apóstol Pablo. Dice, por ejemplo, el número 1, por lo que acabamos de leer, a los que conoció. Esa es la gracia número 1, a los que conoció. ¿Cuándo nos conoció? Seguramente nos conoció, ¿verdad?, allá en el cielo, cuando tú eras espíritu, solamente no eras carne, y yo también era espíritu, no era carne, y vivíamos con él. Entonces allá nos conoció, allá supo que tú existías, allá supo y nos dio una oportunidad de venir a vivir a esta tierra, dándonos cuerpos mortales para que a través de ellos, ¿verdad?, su nombre se glorificara. Y dice, los predestinó. Esa es la segunda gracia de Dios. Nos predestinó, es decir, Él dijo de antemano, me va a conocer, va a regresar a mí y se va a unir a mi cuerpo, a mi pueblo, a mi iglesia, van a estar allí. Entonces vemos la primera gracia, nos conoció. Segundo, nos predestinó. Y número 3, nos llamó. El llamamiento que tú recibiste no es porque la vecina insistió mucho, porque tus hermanos oraron por ti, o porque simplemente no, sino que el Señor nos llamó. Él es el que nos llamó a todos nosotros, y ese llamamiento es el que hemos seguido. Si tú eres líder en la iglesia, si tal vez estás participando en alguna arte o solamente estás asistiendo a conocer la palabra de Dios, es porque alguien te llamó, y ese que te llamó se llama Jesús, y Él te llamó con ese propósito de que tú crezcas, lo conozcas. Pero todavía no para allí, sino que vamos con 3, ¿verdad? Prácticamente, y vamos con la número 4. Los justificó. ¿Cómo nos justificó el Señor? Pues todos los pecados que cometimos antes de estar en Él nos fueron perdonados, y cuando fuimos bautizados
se destruyeron completamente, y entonces nos presenta justificados delante del Padre. Y número 5, prácticamente que ese es el número de la gracia de Dios. Número 5, nos glorificó. ¿Cómo que nos glorificó si todavía no estamos muertos ni hemos subido con el Padre? Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha lavado a través de su palabra, a través de su sangre preciosa, y nos ha llenado de su gloria. Recuérdense que detrás de cada gloria hay un dosel. Entonces Dios envió una gloria, ¿a dónde? A su iglesia. Y su iglesia es portadora de aquella gloria del Señor, y por lo tanto esa gloria está sobre nosotros, y es lo que le llamamos la cobertura, es decir, la glorificación de Dios sobre nosotros. Es decir, personas transformadas, a pesar de ser imperfectas, a pesar de tener muchos errores, todos nosotros hoy estamos glorificados por parte de Dios. Por eso la importancia de mantener esa glorificación de Dios en nosotros, de mantener esa glorificación en nuestra vida a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de vivir. Es muy importante nuestro testimonio, ¿verdad? Porque no podemos decir es el pastor y está bien borracho, es el pastor y tiene amantes, es el pastor y anda de aquí para allá. No, tenemos que tener un testimonio correcto con la misma palabra de Dios. Sí, cuando dice la Escritura que uno anhela, ¿verdad?, estando en la casa del Señor, a veces un ministerio, y es importante, cuando dice el Señor, es bueno que lo pidamos, pero sí se paga un precio. Y el hecho de que el Señor nos haya escogido, de verdad que es porque su amor está sobre nosotros, y porque son tiempos también donde si nos ha permitido tener una casa espiritual, sabemos que tenemos su dosel, su cobertura, y que bueno, para seguir adelante día a día, tenemos que alimentar siempre nuestro espíritu con su palabra. Entonces tenemos que cuidar que en la casa espiritual donde estemos haya un dosel de Dios, porque fíjate, Euclides, que también la Escritura dice que hay doseles de gusanos. Así es. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado que en la casa en la que estemos, esa casa espiritual, esté dando la cobertura a Cristo. ¿Cómo podemos saber? Porque quien nos instruye, quien está como pastor, como apóstol, debe de tener una santidad en su vida. No estoy diciendo que sea perfecto, porque perfecto solamente es Dios, pero sí una cobertura de santidad, de oración, con el temor de Dios. Y bueno, que tengamos un dosel de Cristo, porque si está esta persona o el pastor con esas características que pide Dios, quiere decir que entonces en esa casa, cuando uno ora, cuando está la alabanza, la presencia de Dios desciende, ¿verdad? Por eso también la importancia de los que están en alabanza, los que están en artes, debemos de tener una santificación, porque estamos en el altar, buscando la presencia de Dios, y que baje la presencia de Dios, y entonces estamos hablando de que hay un dosel, una cobertura, pero de Dios. Y luego de ahí viene el que también la palabra que nos entreguen sea conforme a la Biblia, respaldada por la Biblia, y que sea una palabra donde Dios hable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hoy en día hay muchos peligros, y creo que el Señor nos está advirtiendo que tengamos cuidado. Entonces, ahorita con el desarrollo de la palabra, vamos a ir viendo y vamos a ir sintiendo, ¿verdad?, de parte de Dios, cómo Él nos va a ir preparando para que, Euclides, no perdamos el tiempo en una iglesia donde no hay salvación, sino que todos, hasta el pastor, el apóstol, estamos todos buscando la salvación, lo que decía ahorita el pastor, que nos justifique. Y yo decía, que es justificarte, pues así como cuando no fuiste a trabajar y dices, ahora cómo justifico que no fui a trabajar, ¿no? O no fui a la escuela, ¿cómo justifico que no fui a la escuela? Pues hay que llevar, a lo mejor no, lo que siempre llevamos, una receta médica, ¿verdad? Porque algo nos pasó. Pero bueno, pero hay quienes la compran. Hay quienes la compran. En serio, porque no todo mundo a veces es legal. Ajá. En ese sentido. Entonces, sí, hay justificaciones, pero no hay una justificación real muchas ocasiones. Sí. Porque hay quienes compran la receta, ¿verdad?, en la farmacia de la esquina, ahí te la venden tranquilamente, 25, 30 pesos, y ya la presentan, ¿verdad? Y a veces es fraudulenta, lamentablemente, pero Dios sabe las justificaciones, ¿verdad? Así es, y bueno, yo puedo imaginarme, así como cuando vas a un tribunal, donde está el juez, donde está el acusado y donde está el abogado, ¿verdad? Y un acusador, porque alguien te acusó.
Entonces está así el Padre, y cuando estemos en su presencia vamos a decir, Señor, pues fíjate que sí, la verdad yo hacía todo eso, pero yo le pedí perdón a Cristo. Y va a decir Satanás, pero mira, el juez, mira todo lo que hizo. Y va a estar el abogado, que es Jesucristo, y va a decir, pero confesó sus pecados, se arrepintió, lo perdoné, fue salvo y está justificado. Y eso es lo que va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso decimos que contemos con esta justificación y todo lo que acaba de decir el pastor en donde nos estamos reuniendo. Entonces tengamos cuidado, y bueno, ya que nos estemos reuniendo, valoremos la casa, valoremos la palabra que se nos entrega a través de un siervo, valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros y valoremos la salvación que nos está entregando. Ya depende también de cada uno, porque a veces como no vemos a Dios y a veces menospreciamos la casa, a veces menospreciamos la palabra, a veces no nos gusta el hermano que está al lado, no nos gustan muchas cosas, y nosotros mismos empezamos a derribar dentro de la casa del Señor, cuando realmente es una casa de salvación, es una casa... ¿O debería de ser? Debería de ser una casa de salvación, una casa donde hay alimento, una casa donde cuidan de nuestra alma, una casa donde el Señor está viendo como su novia y nos está preparando para que el día de mañana nos justifique y estemos nosotros tomando la vida eterna que nos está entregando, pastor. Además debemos de tener mucho cuidado, porque ciertamente la iglesia nos la dejaron al cuidado no nada más de los pastores, sino de todos los que actuamos dentro de la misma. Y cuando nosotros como pastores o como ministros o como la gente que está ayudando dentro de la iglesia, de alguna manera somos tropiezo, tengamos mucho cuidado, porque la iglesia es del Señor, no es del pastor, no es de la pastora, sino que la iglesia es del Señor, y el Señor tarde o temprano a todos nos va a pedir cuentas, tanto aquel que sirvió de tropiezo por su iglesia, como por aquellos que de alguna manera, ¿verdad?, provocaron una caída o una división tremenda en la misma iglesia. Eso es muy tremendo, de verdad. Ponerse con Dios es como ponerse con Sansón a las patadas prácticamente, porque obviamente saldríamos fracturados o quebrados de las piernas. Por eso es muy importante. Además, recordemos también que están estos 5 ministerios que también de alguna manera Dios estableció, que los veíamos la semana pasada, y que habla del número de gracia de parte de Dios en Efesios 4:11, donde dice, y Él mismo constituyó, es decir, Jesús, no hubo quien en un momento dado, ¿verdad?, levantara apóstoles, profetas, pastores, maestros, sino que Él, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y también los maestros, aquellos que enseñan la palabra y que de alguna manera Dios les ha permitido, ¿verdad?, redarguir con esa palabra para que llegue al corazón de la gente de una manera desmenuzada, mucho más tranquila, para que la gente pueda comer ese alimento, ¿verdad? Es como los bebés, obviamente cuando acaban de nacer no les vamos a invitar un pozolazo al bebecito de 2-3 meses, al bebé le tienes que dar lechita, y es lo mismo que sucede en la iglesia. En muchas ocasiones empezamos a beber lechita cuando somos bebés, pero cuando vamos avanzando, nuestro cuerpo ya no quiere más, es decir, el bebé tarde o temprano se va a cansar de la leche y va a querer pruebitas de comida, y eso es lo que va pasando a nivel espiritual. La gente empieza a comer un poquito más profundo, con más saborcito, y como que dice, ah, caray, pues a ver, explíqueme más esto, dígame más aquello. Ya la gente empieza con problemas, hasta que llega el momento en que el hombre y la mujer empiezan a pedir un alimento mucho más sólido, porque ya la verdad las pruebitas ya no lo llenan, sino que ahora quiere un buen bistec, un filetote de comida, ¿verdad?, espiritual, y eso es lo que se sirve normalmente en la iglesia. Tengamos muy importante que tengamos presente esto. Por eso lo vamos a dejar aquí, esto prácticamente con el propósito de avanzar al tema que nos está ocupando, debido a que el enemigo siempre va a tratar, el enemigo, de copiar las verdades de Dios y desviarlas, desvirtuarlas completamente, y vemos que él también utiliza el número 5 y de alguna manera, ¿verdad?, él lo usa para derrumbar, para destruir, en todo lo contrario, en lugar de levantar. Por supuesto, sabemos que él como enemigo, él se dedica a destruir, a romper y a acabar. Isaías 14:13 e Isaías 14:14 dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean ustedes lo que hace el enemigo. Tomar también el número 5 para que se desvirtúe la gracia de Dios. Y lo primero que él dice es, número 1, subiré al cielo. Es decir, su deseo era subir al cielo, estar en el mismo lugar que Dios. Y segundo, levantar su trono. Esa es la parte segunda. Él iba a levantar trono porque quería ser idéntico a Dios o mejor que Dios, o pretendía ser definitivamente mejor que el Señor. Número 3, me sentaré en el monte de la asamblea. Es decir, él ya tenía programado que él iba a enseñar, que él iba a darle a los ángeles soluciones a sus problemas, ¿verdad? Y no lo encontró. Número 4, sobre las alturas de las nubes subiré. Es decir, él soñaba subir aún más alto que el mismo Dios. Y número 5, seré semejante al Altísimo. Se comparaba con Dios mismo, y por supuesto eso no puede ser, porque recordemos que Satanás fue creado como un querubín. Por lo tanto, todo ser creado tarde o temprano puede ser destruido. Todo ser creado puede ser inmediatamente destruido, y vemos que él embaucó al pueblo de Israel, también llegando aquí a la tierra inmediatamente en 5 pecados que vamos a analizar ahorita. Es decir, la gracia de Dios en 5, pero ahora este 5 se convierte en mal en los planes satánicos. Primera de Corintios 10:6 al número 10. Primera de Corintios 10:6 al 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y murieron por las serpientes. Y verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí vemos el número 5 otra vez proyectado, pero esta vez al pueblo de Dios, al pueblo escogido, al pueblo que Dios tenía pendiente. Dice el número 1, codiciaron en su corazón. La codicia sabemos que es un tremendo pecado, puesto que va en contra de la primera ley de Dios, donde dice que le fue dada a Moisés, ¿verdad? Donde se le dice claramente que amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo amarás de todo tu corazón, no codiciarás su mujer, su asno, su buey, nada de eso. Y aquí encontramos que lo primero que hizo el pueblo de Dios fue codiciar. La codicia es: quiero lo que ella tiene, quiero más de lo que tengo, quiero almacenar más dinero, estoy codiciando el auto que ella tiene, estoy codiciando el esposo, la esposa de él, de ella, y estamos codiciando de alguna manera, y eso es lo que más estaba haciendo el pueblo de Dios. Número 2, se fueron tras los ídolos. ¿Cuántas veces nosotros corremos tras los ídolos? Buscando a lo mejor, ¿verdad? De alguna forma, no necesariamente una imagen de escultura, pero en este caso, ¿verdad? El pueblo sí corrió detrás de un ídolo de escultura, pero a veces en este tiempo podemos encontrar que un ídolo se vuelve un pastor, una iglesia, se vuelve a veces de alguna forma, ¿verdad? Un ministerio, se vuelve a veces un ídolo, hacemos de un ídolo a veces también un artista, ¿verdad? Que nos agrada, que tenemos sus discos y que de alguna manera los tenemos allí, ¿verdad? En la casa, o un equipo de fútbol también, de alguna manera lo podemos hacer ídolo, hasta se le dice mi ídolo de fútbol, mi ídolo en la radio, mi ídolo en no sé qué, pero no, recordemos que los ídolos, Dios se encarga de derribar a los ídolos. Por eso tengamos mucho cuidado de no idolatrar a las personas, a los seres humanos, porque Dios derriba ídolos. Él es especialista en derribarlos completamente. Número 3 dice fornicaron, les enseñó a fornicar, es decir, a tener relaciones solteros con solteras, casados con casadas, y estuvieron haciendo esa mezcolanza, solteros con casadas, casadas con solteros, y empezaron a tener relaciones sexuales fuera de matrimonio. Y dice la escritura, no cometerás adulterio, es decir, estamos violando nuevamente ese terreno de Dios de alguna manera muy fuerte, muy pesado, y desgraciadamente pues eso va a traer un gran juicio en contra del pueblo del Señor.
Número 4 dice, tentaron al Señor, ¿verdad? Ciertamente dice la Escritura que nosotros no debemos de tentar al Señor, ni mucho menos, ¿verdad? Hacer uso de su nombre mal y de alguna forma, ¿verdad? Y a veces nosotros como que a veces somos especialistas en esto. Te lo juro por Diosito lindo, ¿verdad? Y hasta para que nos crean, aunque sea mentira, hasta nos atrevemos a jurar cuando dice la Escritura, no jurarás ni por el cielo ni por la tierra, porque todo es de Dios y para Dios. Entonces, obviamente que también la gente que se atreve, ¿verdad? De alguna manera a tentar al Señor en ese sentido, desgraciadamente no quedará impune, sino que también fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y número 5, y desgraciadamente esto será hasta en estos tiempos, es murmurar. La murmuración es un tema de verdad muy difícil, muy tremendo, porque incluso los cristianos que llevamos años normalmente nos deleitamos a veces también en murmurar, en decir, te fijaste que la hermanita, te fijaste que la pastora, te fijaste que el hijo del pastor, te fijaste que el hijo de no sé quién, te fijaste que está esto y lo otro, y empezamos a murmurar inmediatamente, y esa murmuración se vuelve chisme, más adelante no falta quien le añade otro poquito, y después de aquel chisme, aquello se vuelve una olla definitivamente llena de maldiciones, con referencia de tanta mentira, ya después que le empiezan a colgar milagritos a no sé quién. Al final el pastor termina embarazado, ¿verdad? Y no sabemos ni por qué, ni quién fue, pero ahí está. Pero esa es la murmuración, desgraciadamente, que va provocando estas cosas. Pastora Levanía. Sí, creo que esto habla del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Se me figura todo esto que comenta Corintios, de que el pueblo de Israel, estando vagando en el desierto, pasó que, bueno, él decía, o decían, no, pues no vemos la tierra prometida, Dios dónde está, nos prometió, pero quién sabe, ¿verdad? Sin saber que en todo ese proceso del desierto el Señor los estaba puliendo, los estaba renovando de la mente, pero ellos como que dijeron, pues no, la verdad no nos interesa mucho, y bueno, pues nosotros veíamos que esto hacían en Egipto, pues lo hacemos aquí. O sea, salieron de la esclavitud, pero físicamente, porque la mente estaba cautiva. La mente seguía haciendo lo mismo que hacían en Egipto. Y es por eso que, bueno, Dios le dice a Moisés, sube al monte, porque te voy a dar esos mandamientos. Y cuando baja Moisés con los mandamientos, encuentra a un pueblo desenfrenado, levantó ídolos, en deleites y placeres, tomando, teniendo sexo ilícito, murmurando, y bueno, tremendo lo que estaban haciendo, en un 2x3, rápido, ¿verdad? ¿Quién les enseñó? Pues ahí estaba Satanás. Satanás es el que está en el mundo, y muchas veces Él nos prepara, ¿verdad? Pero viene Dios y Él quiere renovarnos. Ahora, fue preciso que el Señor mandara esos 10 mandamientos para que viéramos y se revelara ese pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Desobediencia a Dios. Entonces ellos creían que estaban haciendo bien, pero cuando empiezan a leer los 10 mandamientos, el Señor ahí les está abriendo su corazón y el anhelo y el deseo de que se apegaran a su palabra, buscándolo en espíritu y en verdad, no poniendo otros ídolos, ni dioses ajenos, ni poniendo, como decía el pastor, algo que sea mi ídolo antes que a Dios. Dios eso pide porque es un Dios que dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Aquí vemos un pueblo de Israel que ya había levantado un becerro de oro, donde dieron todo lo que les había dado, yo creo que el pueblo de Egipto, porque salieron cargados de oro, les entregaba el pueblo de Egipto montones de oro, de riquezas, y luego ¿en dónde las fueron a ocupar? En hacer un ídolo de oro. Entonces creo que el Señor sí se molestó mucho, porque a través de los mandamientos el día de hoy, pues nosotros podemos saber hasta dónde nuestra vida está siendo correcta o qué hay que cambiar. Decía el pastor, no hay que ser avariciosos. Es bueno que tú desees una esposa, un esposo, pero que sea soltero, que sea soltera. Eso es perfecto, pero no como dice el pastor, la esposa de mi amigo o el esposo de mi amiga. Eso no. Entonces el Señor nos empieza a hablar a través de los mandamientos cómo debe de conducirse su pueblo. Y hoy el Señor dice, pues la iglesia está conformada por hijos que yo he escogido, y también los mandamientos no pasan.
esos siguen permanentes, esos seguirán hasta el último día de la existencia del mundo. Entonces eso es lo que se debe de enseñar en una iglesia, y nosotros como el pueblo de Israel debemos de obedecer y conocer cómo es que piensa Dios, cómo es que a Dios se le busca, cómo es que a Dios se le adora, cómo es que a Dios se le sirve, cómo es que a Dios se le pide, ¿verdad? También. Entonces creo que el Señor nos ha metido a una escuela que es la iglesia, pero también una preparación, y bueno, podemos mirar que con mucha misericordia cambia, ¿verdad? Que hoy es con mucha misericordia y con mucho amor que el Señor nos está preparando para ese día cuando Él venga, pastor. Sí, claro que sí, pero fíjate, Ana María, que a mí me llama mucho la atención que estos pecados no nada más ofendieron al Señor, sino que sus acciones desgraciadamente trajeron repercusiones en ellos. Y una de las repercusiones muy tremendas es que esos pecados los dejaron fuera del pueblo de Israel, los dejaron fuera de la añorada tierra de la abundancia. Tenían ellos una promesa, ir a una tierra que fluía leche y miel, pero por causa de haber pecado en contra de Dios, dejaron fuera al pueblo de Dios estos pecados, y entonces por tal motivo murieron en el desierto. Por eso es que cuando entra el pueblo de Israel, entraron las nuevas generaciones, ya no entraron los viejos. ¿Por qué? Por la murmuración y por todo lo que se dio, desgraciadamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Que muchos de nosotros podemos estar yendo a la iglesia, muy santos, muy buenos, muy bonitos, pintaditos, arregladitos, de trajecito, y ahí vamos con la Biblia en el brazo, ¿verdad? Tranquilamente, y antes se acostumbraba, ¿verdad? Que la Biblia la traíamos así, y ahí andábamos todos con la Biblia bajo el brazo, y de repente así estábamos, pero no nos dábamos cuenta que eso no nos convierte en cristianos. Lo que nos convierte en cristianos verdaderos es el testimonio, la manera en que vivimos la Escritura. Pueden ser cristianos que estén habitando, ¿verdad?, en una iglesia, y que normalmente sus testimonios estén para llorar, sean testimonios que lamentablemente nos van a dejar de verdad con los ojos cuadrados por la cantidad de pecado, por la cantidad de maldad que existe en ellos, y lamentablemente esto ha sucedido durante generaciones. ¿De qué sirve, pues, muchas ocasiones ir a la iglesia si yo no hago nada por cambiar? Si voy a perder mi salvación, el día que Dios no lo quiera, no lo permita el Señor, vayamos a su presencia y nos diga: ustedes están reprobados, no los conozco, no sé nada de ustedes. ¿Qué cosa tan tremenda va a ser para nosotros? Yo sé que esto no le gusta a la pastora que yo predique, porque ella dice que es muy duro, pero es que tenemos que hablarlo en la casa espiritual, tenemos que hablarlo, porque si no, no estamos preparados para ello. Pero esto nos deja sin condiciones de entrar a la tierra que Dios nos ha prometido, una tierra que fluye leche y miel. Y en la administración también existe una administración de los 5 antiministerios que se utilizan dentro de la iglesia, y 5 antiministerios que son los que constituyen, ¿verdad?, un verdadero peligro, y ante la cual Dios nos advierte diciendo 5 veces: cuidaos de, cuidaos de, cuidaos de. ¿Por qué nos dice cuidaos? Porque quiere decir que esos antiministerios están dentro de la misma iglesia, de los cuales nosotros debemos de ser sabios y cuidarnos de ellos. Eso es muy tremendo. Mira, vamos a ver, por ejemplo, los mutiladores del cuerpo, es decir, aquellos que mutilan el cuerpo. Pastor, entonces no hay iglesia perfecta, porque yo quiero ir a una iglesia donde no esté estos antiministerios. Lamentablemente, dice nuestro Señor Jesucristo, y esto es una realidad, dice Jesús: crecerán juntas la mies y la cizaña. Y ese es un mensaje que dejó muy claro. Es decir, que en muchas ocasiones tenemos gente que a veces nos lastima, nos daña, pero nosotros tenemos que seguir creciendo, y no importando si la otra persona no crece a través de su rencor, su odio, su resentimiento. Si la otra no crece, pues se hará cuentas con el Señor. Lo que hace la iglesia es llevar, por supuesto, ¿verdad?, el mensaje, y lo va a tomar el que quiere tomarlo. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas estaba con el maestro, era amigo del maestro Jesús, mas sin en cambio la palabra no lo edificó, no lo levantó, y estaba con los buenos apóstoles. Es decir, eran buenos apóstoles los que estaban ahí, y solamente él era el único que torció el camino. Entonces quiere decir, ¿de quién dependía? ¿Del maestro que tenía? Es decir, del pastor que está en la iglesia, o
¿de quién depende? Del que no toma la palabra y va y se pone a jugar en el celular, o probablemente esta media prédica se salió de la iglesia, está entrando y saliendo, llega con sus chocorroles, ¿verdad? Y ahí está comiendo y normalmente no prestan atención. ¿Por qué? Porque la palabra no les sirvió, no les edificó, lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué se quedaron afuera? Porque no les edificó la palabra. No la sintieron, no estuvo con ellos. Entonces quiere decir que esto ha pasado a lo largo de los años y lamentablemente en cualquier iglesia vamos a encontrar gente que ama verdaderamente al Señor. Hasta en la iglesia católica hay gente que ama mucho a Jesús y lo ama de todo su corazón, pero también vamos a ver que en el nombre de Jesús no toda la enseñanza es buena, no es correcta. Y en el caso de la iglesia cristiana, normalmente también vamos a ver gente que adoramos a Dios, vamos a buscar a Dios, pero también habrá quienes no van. Me recuerdo hace tiempo, te recordarás tú, que hace años llegó un muchacho, ¿verdad?, a la iglesia y que lo veíamos aparentemente quebrantado, pero cuando de repente nos pasaron el reporte era que porque cada vez que nos poníamos a orar, en cierta manera todos nos tirábamos al piso, y en ese momento, ¿verdad?, el muchacho aprovechaba y tomaba fotos de las pompis de las hermanas, y eso fue tremendo porque desde ese momento empezamos a pensar en la posibilidad de comprar sabanitas, y cada que una mujer, ¿verdad?, unos mantos, y cada vez que una mujer se agachaba, se inclinaba a orar, inmediatamente se les colocaba, ¿verdad?, en la parte de sus pompitas para que se evitaran ese tipo de situaciones, porque ese muchacho se levantaba, ¿verdad?, así como que en el piso, y ahí estaba y con su teléfono celular tomando fotos. Entonces no todos vamos en el sentido, eso es una realidad, tristemente, no nada más en esta iglesia, creo que en todo el mundo están las iglesias donde incluso los mismos pastores ni son pastores, donde los apóstoles ni son apóstoles, porque solitos se levantaron y son antiministerios que desgraciadamente van a destruir también la iglesia y que van solamente a justificarse ellos, a sanarse ellos, a tener ellos de alguna manera, ¿verdad?, no pensando en el pueblo, no pensando en el pueblo santo del Señor. Por eso es muy importante. Cuando hablamos de los mutiladores del cuerpo, estamos hablando, como dice Filipenses 3:2, dice, guárdense, oigan, esto está tremendo, pero dice así, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién le llaman perros, verdad? Ciertamente un judío, cuando habla de un perro, es aquel que se vuelve al vómito, dice la escritura, ¿no? El perro de alguna manera es un animalito que fue desechado por el pueblo judío debido a que era asqueroso voltear a ver al perrito cuando vomitaba, y en ese momento veía el vómito y se lo volvía a tomar, y entonces se lo tomaba y él era feliz. Él era feliz, el perrito, ¿verdad?, comiéndoselo, pero no así para los dueños de él, y por eso los perros como que es lo peor, un peor insulto que le puedes hacer a un árabe, que le puedes hacer a un judío, es llamarle perro, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto habla de que muchas veces un cristiano puede volver a lo mismo que en otro tiempo tuvo, es decir, puede volver al adulterio, puede volver otra vez a tomar, a fumar, a beber, a mentir, a robar, a hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque por eso dice, guárdense de los perros, porque de alguna manera esos perros, ¿verdad?, son los que vuelven atrás a su vómito. Dice, guárdense de los malos obreros. Quiere decir que hay gente que trabaja para el reino de Dios y lamentablemente también encontramos que son malos obreros. ¿Por qué? Porque seguramente un mal obrero es aquel que está trabajando para un patrón, pero le hace las cosas mal hechas, y desgraciadamente hasta le roba o le quita. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy rápido. Resulta que hace tiempo también tuvimos algunos líderes que pidieron prestado a la gente que tenían bajo su célula, y lamentablemente lastimaron a la gente porque no les pagaron, y después cuando ellos cobraron, ¿verdad?, ellos se molestaron y les dijeron, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, hasta que la misma gente se acercó a hablarnos y a decirnos, el líder que nos pusieron esto hizo y nos pidió, y nos quedó a deber como 5,000, 6,000 pesos, y a nadie nos pagó, y esto y lo otro. Entonces fue algo tan tremendo mirar que hay obreros malos que también hacen una mala obra para el Señor. Es triste reconocerlo, pero sucede, ¿verdad? Así como tú lo decías, entonces no todas las iglesias son perfectas, no.
Desgraciadamente no lo somos, y ese es uno de los grandes detalles. El único perfecto es Dios. Pero también está hablando pues al respecto, dice: guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuáles son los mutiladores? Los mutiladores del cuerpo son también los antiapóstoles, es decir, es una de las funciones básicas, por ejemplo, del verdadero apóstol. Una función básica es de que el cuerpo de Cristo esté unido. Entonces, un apóstol verdadero siempre va a procurar que la iglesia se esté formando y se esté uniendo constantemente. Se le pone de parte de Dios, ¿verdad?, como un elemento catalizador. La palabra catalizadora significa que conforma, agrupa fuerzas, opiniones y sentimientos, y todos los agrupa, es decir, en una sola. Entonces, ciertamente la visión apostólica es esa, unir. Pero cuando un apóstol se levanta hablando y dice: no apoyen ese ministerio, no apoyen esa iglesia, no apoyen su evento, lo que está haciendo es empezar a mutilar verdaderamente el cuerpo del Señor, porque el cuerpo del Señor se tiene que unir siempre para adorarle a Él, al Señor. Por eso, por medio del cual el cuerpo se une, ¿verdad?, como lo dice esta escritura. Efesios 4:16 dice: unidos todos por la cohesión que las coyunturas proveen. Quiere decir que las coyunturas, ¿verdad?, que provee Dios son los apóstoles, que de alguna manera provocan, ¿verdad? Es como nuestros deditos, por ejemplo, los doblamos, los movemos, pero estos sabemos que son las coyunturas que permiten el movimiento. La iglesia de Cristo se mueve a través también, ¿verdad?, de las coyunturas que son el mover apostólico. Por eso es muy importante, pero los antiministerios desgraciadamente también están operando, destruyendo y mutilando el mismo cuerpo de Cristo. 1 Corintios 5:9, les escribo por carta que no se junten con los fornicarios, dice 1 Corintios 5:9. Y 2 Corintios 6:14 dice: no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así que estos versos nos ponen en el equilibrio de este asunto de la unidad, ¿verdad? Entonces, los mutiladores del cuerpo de Cristo son aquellas personas que se atreven a partir el cuerpo del Señor, que es la iglesia, y se atreven a partirlo sin darse cuenta que un día ellos mismos van a dar cuentas, ¿verdad?, al Señor por el cuerpo mutilado. Está como, por ejemplo, aquellos hombres que se dedican, ¿verdad?, a los abortos, que destruyen los cuerpecitos dentro de la matriz de la mamá y empiezan a romperlos, les parten las piernitas, los bracitos, la cabecita, todo lo destruyen, y un día se presentarán delante del Señor y entregarán cuentas de ello también. Y así son los mutiladores, entregan en pedazos la obra del Señor. Entregan en pedazos o destruyen sin fijar que tarde o temprano darán cuentas de ellos. Entonces, a veces también entran las doctrinas heréticas. Cuando hablamos de heréticas, implica que defienden herejías y que meten herejías dentro de la iglesia, y por eso se le llaman heréticas, doctrinas heréticas, que es decir, doctrinas de hereje que tarde o temprano, como aquello de la astilla de la cruz de Cristo, el aceite santo, el agua bendita y cosas similares, ¿verdad?, que normalmente la gente va tomando y que se convierten en heréticas porque son doctrinas que ciertamente son herejías delante de nuestro Dios. Y bueno, de esta forma vemos que el Santo Espíritu de Dios es el que sienta la verdadera doctrina en su iglesia a través de los apóstoles. A través de los apóstoles es como la doctrina se va a afianzar y se va a dar para que el pueblo, la iglesia crezca, y que de alguna manera también nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro actuar crezca. Vemos también que de esta misma manera, para sentar una falsa doctrina en la iglesia, se necesita tener un falso apóstol y un falso espíritu de Dios. Eso es tremendo, porque sí existen falsos apóstoles y falsos espíritus santos, entre comillas, porque muchos pues llegan a decir: yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo. Pero ¿qué espíritu? Porque no creo que sea el Espíritu de Dios el que haya hablado. Cuando uno tiene una entrega, una dedicación, verdaderamente es cuando uno no puede dudar que hay Espíritu Santo. Pero cuando vemos sus obras, cuando vemos sus hechos, y todavía dicen: el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo, ha de ser el Espíritu del Anticristo, el Espíritu de Satanás, no sabemos cuál, pero se mueven también esos espíritus tremendos. Hoy vemos cuánto apóstol se ha levantado en México, y encontramos una apostolitis completa en la Ciudad de México, en la que
que el hombre salió lastimado de la iglesia y como se le ocurrió poner una iglesia, rápidamente va y pone la primera iglesia y llama a sus adeptos, llama gente y no le importa a la gente, ellos van por el dinero, ellos van por la fama, ellos van porque quieren tener algo, quieren ser alguien en particular, pero nada más hasta ahí. Por eso tengamos mucho cuidado con levantarnos, ¿verdad?, con falsos apóstoles. Este asunto es entonces de índole doctrinal, donde de alguna manera hay falsa doctrina o doctrina enferma, cuando nosotros hemos hablado que la sana doctrina viene del Espíritu Santo de Dios. Sí, creo que el tiempo ya se está terminando. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque Él ama a su iglesia. La iglesia es de Cristo, no es del pastor. Así que bueno, pues tenemos que tener temor al Señor. Y si anhelas ministerio, como te decíamos en un principio, dice la Escritura, cosa buena pides o quieres o anhelas. Y te invitamos en el nombre de Jesús a que siempre tu cobertura sea Cristo. Que procuremos, y a veces se paga el precio, decíamos, a ser seguidores o de ser discípulos, es diferente. Y bueno, pues Dios siempre es fiel, verdadero, y Él es el que da los dones y Él a nadie se los quita. A veces uno es quien los deja o da mal uso de ellos, pero es importante que conozcamos quién es Jesús, porque de esa forma vamos a ser obedientes, vamos a tener ese temor a Dios y bueno, pues vamos a ser esos instrumentos de bendición y que el Señor nos use en estos tiempos. Dice la Escritura que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces que el Señor tenga misericordia de cada iglesia, de cada pastor, que el Señor nos respalde y que nos permita siempre hacer lo correcto, conforme a su voluntad, poniendo a Dios como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Él ama a su iglesia y Él vendrá por su iglesia, y una iglesia que Él ha preparado, una iglesia que Él ha confiado solamente a administradores, porque el único dueño de las almas es Jesús. Pastorio. Claro que sí, la próxima semana vamos a continuar con este tema, vamos con la segunda parte, que vamos a hablar de las dimensiones apostólicas. ¿Por qué las dimensiones apostólicas? Para que podamos pesar quién es un verdadero apóstol y cómo se mueven los verdaderos apóstoles. Ahí lo vamos a ver con la palabra de Dios y todo está muy correcto para que podamos entender y ver cuáles son los falsos apóstoles que se han levantado en este tiempo. También vamos a ver un poquito de los antipastores, vamos a ver a los antiprofetas también y todos los ministerios que Satanás ha encubierto para que la gente, ¿verdad?, quede engañada. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que son tiempos peligrosos, pero Dios sigue hablando siempre, guardando nuestras vidas, nuestro camino, y bueno, que también nosotros alcancemos y arrebatemos la salvación que nos ha prometido. En el nombre de Jesús. Y pastor, ¿puedes orar por nosotros? Claro que sí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. En este momento, Señor, te pedimos, Padre, tu misericordia. Bendito Dios, porque sabemos, Padre, que somos seres humanos imperfectos y que tenemos muchos errores, que tenemos muchas y que te hemos ofendido en diferentes maneras, Padre. Pero te pedimos, mi Dios, que a través de tu palabra podamos nosotros hoy, bendito Dios de la gloria, acercarnos a ti, bendito Dios, y pedirte perdón, mi Padre, si hemos fallado más. Y Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender, bendito Dios, las dimensiones que tiene, bendito Dios, el espíritu apostólico, el espíritu pastoral, el espíritu de profecía y todos esos espíritus maravillosos que se mueven dentro del ministerio, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que los 5 ministerios, Señor, se mueven en la iglesia y que esos 5 ministerios están ministrando al cuerpo, a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos en esta bendita noche, Señor, porque tu Espíritu Santo, bendito Dios de la gloria, bendiga a cada papá, mamá, niño, joven, señorita, y que tu presencia, mi Dios, traiga bendición en la vida de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por aquellos que están
pidiendo sanidad del cuerpo. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pidiendo, bendito Dios, por su salud, en el nombre de Cristo. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios, bendito Padre, se mueve a través de las ondas de Wi-Fi en el nombre de Cristo y que llega hasta sus hogares, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y cancelamos toda enfermedad, bendito Dios, degenerativa, toda enfermedad de muerte, toda enfermedad contraria, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos hoy, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu maravilloso, mi Dios, les traerá fortaleza, ánimo, bendito Dios, y que los que se van a hacer exámenes, mi Dios, saldrán, Padre, bien, en el nombre de Jesús, en todos los exámenes, y que aquellos, bendito Dios, que están en recuperación, se recuperen de una manera acelerada, de una manera fuerte, de una manera firme, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellos que piden por finanzas, por aquellos que piden por familia, por aquellos que piden, bendito Dios poderoso, hazles el milagro, Señor, de que ellos puedan mirar a su familia bien y que estén contentos, Padre, con todas las cosas que tú les has dado, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, bendecimos tu nombre, mi Dios, y te pedimos, Padre, que nos acostemos hoy con bien y mañana nos levantemos con nuevo ánimo, con mucha fortaleza, con mucho ánimo de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pues queremos saludar también a Gloria Nácar, a Marbella Nácar, Saludos. a toda su familia, a Rosaura Arriaga. Saludos, Rosaura. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te Estamos en mantenga oración salud. también por ti. Raja Mesa, a Rosalía Raja. Alvarado, a Manuel Pérez González, pastor, bendiciones. Gombi, Víctor, que estés bien juntamente con toda tu familia. Jessica Nácar, está también Saludos. Lina Is, Leti, bendiciones. Saludos. Britney Campa, saludos. Saludos. Gudelia García, saludos. Gudelia, juntamente con toda tu familia. Y está también David Rangel. Queremos saludar, hay unos nombres que no aparecen, pero bueno, que Dios nos bendiga a todos. Y bueno, como decía el pastor, que tengamos una noche excelente. Y bueno, mañana miércoles, que nos podamos levantar con ánimo, con salud, con fuerzas, y que Dios nos respalde en todas nuestras actividades que tengamos que hacer. Que el Señor les bendiga. Y bueno, pues nos estamos viendo primero Dios el jueves, ¿verdad? El jueves a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, que pasen excelente noche y que descansen mucho. Podemos dejar de decirlo.